¿Quién dijo que la filosofía no era pop? No tenía una cultura pop detrás de aquella, ¿no? de aquellas enseñanzas, de aquellas reflexiones sobre la sabiduría. Camilo Pino, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a conversar sobre filosofía en este espacio. Hola, ¿qué tal, Freddy? Muchas gracias por la invitación y por tenerme acá. Sí, la semana pasada estuvimos hablando ahí de algunas películas, algunas series y todo lo que se esconde, la filosofía que se esconde en esos guiones. ¿Eh? Efectivamente, o sea, uno puede filosofar con las películas, puede sacar la idea filosófica de las películas, que es otro ejercicio también, o también lo que hacemos mucho acá, que es tomar una película y usarla de trampolín para una reflexión ulterior, es decir, como usarla instrumentalmente para agarrarnos de otro tema que es más denso en la filosofía. Claro, por ejemplo, ¿por qué nos gusta tanto la segunda parte original de Star Wars, ¿no? El Imperio Contraataca, porque cuando van a Dagobah y aparece este viejito Yoda, ¿no? Con esa tremenda carga filosófica, uno dice, chuta. Efectivamente, yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad, la figura del sabio, simbólicamente y culturalmente, siempre ha sido súper atractiva. O sea, desde Yoda hasta un viejo con barba, con una toga, siempre ha sido un personaje como mistérico. Yo creo que es el gran poder del sabio. Quizá no tiene ese poder fáctico, pero cuando abre la boca Yoda o cualquier otro sabio, los demás entran en silencio, un poder absoluto. Y el sabio que termina mal o que se autoexilia o se suicida, ¿no? Finalmente, ¿no? Por ejemplo, lo socrático, ¿no? Efectivamente, por lo menos ahí hay dos líneas interesantes. Un poco la moraleja que al sabio le va mal. Incluso Platón en su momento le dio la posibilidad de decir, oye, pon a prueba tus ideas políticas de facto, me parece, no me acuerdo, que si era Siracusa, por ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, puso su idea a prueba y al poco tiempo tuvo que salir arrancando de la ciudad por culpa de eso. O Sócrates también es la misma idea de que uno puede morir por sus ideales. Sócrates murió defendiendo lo que él creía que era correcto. Y así a lo largo de la historia siempre está como la historia del sabio que tiene un destino funesto. En el caso de los estoicos, por ejemplo, se habla mucho del suicidio en los estoicos. Claro, Séneca, por ejemplo. Claro, pero hay una vuelta de tuerca ahí porque el suicidio es una imagen del autodominio. O sea, yo decido cuándo me voy. O sea, el estoico es tan dueño de sí mismo que es dueño incluso de su muerte. Entonces, si le soy sincero, siempre hay que tener como crítica los relatos de la antigüedad, porque uno no sabe, no es historia, no es una biografía, sino que tienen algo de romanticismo. Entonces, en los relatos estoicos siempre terminan un poquitín con esta idea del suicidio, pero la lectura en Cáceres como la moraleja del estoicismo es el autodominio al punto tal de que yo decido cuándo me voy. Claro, no decido cuándo nazco, pero sí al menos puedo decir cuándo me voy. Oye, entre todas las personajes de ficción y de la cultura pop, el de Batman es de los más atractivos, ¿no? Todo lo que encierra Batman, todo el misterio de Batman y la forma también en que a partir de sus propias conjeturas y problemas personales trata de resolver o impartir justicia, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí no voy a entrar en la historia del cómics, pero en la historia del cómic hay un momento que es muy simplón, por así decirlo, y son temas culturales que había, los buenos contra el malo, el bueno siempre le gana al malo, etc. Pero Batman llega en otro momento donde justamente se empieza a preocuparse acerca de la carga cultural que tienen estos productos, los cómics, en el caso de nosotros ahora los videojuegos. Yo discutía esto en la universidad con mis profesores, yo decía, los videojuegos son un arte. Y ellos me decían, ¿cómo Pac-Man va a ser un arte? Es que, claro, Pac-Man es un arte, pero, o sea, para el que lo disfruta, sí. Pero los juegos que tenemos en la actualidad son muy diferentes. El caso de Batman ocurre justamente esto, un héroe súper complejo y que está en los cómics y yo creo que alcanza en las películas de Nolan justamente a mostrar lo impecable que puede ser la reflexión por parte de filosofar de Batman. Veamos una escena de una de las sagas de Batman, ¿no? Para descubrir qué pensadores clásicos, al menos, ¿no? Podrían haber detrás de estas conjeturas, ¿no? La siguiente escena. Los medios que él está utilizando, él conjetura, él sabe que son los mismos que usan los delincuentes. Porque ¿quiénes son los que salen en la noche con la cara tapada a conseguir sus propios fines? Los delincuentes. Hay todo un problema ahí, porque Ciudad Gótica está invadida por justamente todas estas pandillas. Viven un poco lo que vivimos nosotros diariamente, que es que vemos la realidad, vemos la justicia, pero al mismo tiempo miramos a la calle y vemos cómo el crimen, cómo los malos están ahí afuera. Y probablemente muchos de nosotros tenemos un poco esa intuición de ojalá yo tuviera ese poder de ser invisible, de salir. Para impartir el bien. ¿Qué pensaría Aristóteles sobre esta figura de Batman? Aristóteles pensaría, y eso es muy interesante, porque Aristóteles tiene la idea de que para hacer las cosas correctas no vale simplemente lo que uno desea, sino hay muchos, como se dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿cierto? Entonces no vale solamente querer lo correcto, sino que lo correcto se tiene que buscar de una manera correcta. Yo como soy profesor, yo les puedo decir,
Hay muchas maneras de pasar de curso con buenas notas y una de ellas es copiando. Ojo, no copien. Pero el punto es que, claro, justifica el pasar de curso, el copiar. Efectivamente hay modos correctos e incorrectos de hacer las cosas. El drama de la vida es que para que la justicia sea justa, debe ser efectivamente justa en todos sus momentos, en todas sus partes. Por ejemplo, un criminal tiene que tener también una presunción de inocencia, tiene que tener un abogado, tiene que ir a juicio, ¿sí o no? Como sería un inocente. En el fondo lo que quiere hacer Batman es que sabe que estas metodologías tan largas y empantanadas, que son las típicas de la justicia, no han podido surtir efecto. Y algo que vivimos nosotros en el Chile día a día, ¿sí o no? Entonces Batman dice, me aburrí esto, salgo por la noche, voy a agarrar a combos a quienes se lo merezcan y voy a cortar el sistema de la justicia. Aquí hay una dicotomía entre el Estado y un personaje como Batman, ¿no? Porque en varias democracias occidentales se le entrega la potestad al Estado, ¿no? Para que use la fuerza en beneficio del bien común. Efectivamente, aquí el problema que, por ejemplo, ve Locke respecto al Estado moderno y la antigüedad es que todos tenemos un afán de justicia, todos queremos que el mundo es valledor ahora. Oye, si nadie toma carta en el asunto, si no hay respuesta y el crimen sigue funcionando por ahí, son los particulares, las personas que dentro de su subjetividad tendrán que empezar a buscar mecanismos para encontrar este orden y generalmente esos mecanismos no son los más justos para todos. Por eso es tan importante la presencia del Estado. Que el Estado esté presente precisamente en casos como aquellos, ¿no? Efectivamente, y a lo largo de la historia uno puede poner la figura del Estado, la figura del rey, la figura del líder, etcétera, pero en el fondo lo que dice Locke y lo que en esto acompaña a Hobbes es decir, miren, hay alguien que tiene que poner orden y ese orden tiene que tener cierto grado de objetividad, porque cuando ponemos orden nosotros que estamos acá en la calle, generalmente nos pasamos la raya y uno ha visto más o menos cómo son esos linchamientos, ¿sí o no? Cuando agarran a una persona, cuando lo amarran en poste con scotch, etcétera. Y uno ve que las emociones, las pasiones de las personas así en la calle pueden efectivamente llevar a cosas muy malas. ¿Qué es lo que hace que una acción sea buena para una sociedad, ¿no? ¿Cómo se define lo bueno y lo malo entonces? Efectivamente ahí entramos al debate filosófico. Como dije, la filosofía más que dar una respuesta, una entrega. Por ejemplo, para saber si Batman es una persona buena o mala finalmente. Es que efectivamente ahí tenemos mi marraquetita tranquila sabiendo que no van a venir los criminales a robarme. Sí. Ese es un discurso también que está muy en boga en el mundo entero occidental, ¿no? Efectivamente. Como, bueno, queremos orden, no queremos esto otro, la mano dura. La idea de que el mayor bien para el mayor número de personas justifica que podamos, no sé, pasar sobre minorías, o en el caso usar chivos expiatorios que se llaman, es culpar a ciertas personas, ciertos grupos sociales, de modo que podamos calmar a grandes masas sociales. Oye, vamos con un contemporáneo, ¿no? Zizek, ¿qué es lo que pensaría sobre Batman y este dilema, crees tú? Sí, que es muy interesante porque piensa que lo importante de Batman es el Guasón. Yo creo que también todo el que ha visto la película, o sea, no se puede hablar de Batman sin el Guasón y efectivamente es una reflexión en sí que puede tomar un capítulo de un libro, de un programa, etcétera. Pero lo que dice que el Guasón saca a la luz el gran dilema de Batman, que es como vimos en la escena que acabamos de ver, es que la moral, por lo menos en Batman, la idea que tiene Guasón es una... Yo me acuerdo que alguien decía, no sé, los que van a carrete el sábado por la noche son los mismos que van a la misa de la mañana, ¿sí o no? Los que hacen las peores cosas el sábado por la noche, el domingo por la mañana son los que están en primera fila. Dice, un poco esto es lo que pasa con Batman, po. Batman buscando el bien, la seguridad de Ciudad Gótica, pero un tipo que se tiene que disfrazar, sale por la noche a golpear personas. Harvey Dent también, una persona que los valores se convierte en dos caras. En el fondo, Joker es el nihilismo. Ahora, siempre estamos como al borde del lado oscuro, y lo dicen también muchas películas, bueno, partiendo por Star Wars, ¿no? Que una sociedad, o la Alemania nazi, ¿no? Siempre está al borde de pasarse al lado oscuro. Estamos en esta fragmentación que la línea puede ser muy difusa, ¿no? Hay una frase que me encanta de Montesquieu que dice, en los tiempos de oscuridad la gente no teme ni al hacer el mayor de los males, y en los tiempos de luz dudamos hasta al hacer el mayor de los bienes. Y a mí me parece esa cosa increíble, porque efectivamente cuando nos introducimos en estos problemas morales, como lo estamos haciendo ahora, parece que las cosas no son tan simples, ¿sí o no? Parece que ya no podemos tomar decisiones tan a la ligera, no es así blanco o negro las cosas, sino que cuando empezamos a dudar, empezamos a reflexionar, que lo propio de la filosofía del pensamiento crítico, dudamos incluso para hacer el bien. Y de lo que hay que temer es justamente las sociedades que no dudan. ¿Sí? Entre menos duda la gente, menos reflexiona acerca de si lo que están haciendo es bueno o malo. A mí me interesa mucho el caso de Alemania nazi, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cultura, en especial ahora que estamos en el mes de los libros, y siempre se proclama el valor de la lectura, etcétera.
Pero, por ejemplo, los alemanes nazis, en especial los de mayor alto rango, son tipos que escuchaban a Bach, a Wagner, de alta cultura, leían a Goethe, y después que terminaban de leer iban a las cámaras de gases a matar a las personas. Entonces, eso demuestra una cosa muy interesante de la ética. Uno puede tener mucha cabeza, ser una persona muy culta, de mucha educación, y no por eso ser una persona buena. Hay una distinción, por lo menos en la filosofía, entre la parte teórica y la parte más o menos práctica de la vida, y a la vez uno puede conocer gente totalmente ignorante, pensando en mi abuelita con segundo básico ahí nomás apenas, pero una persona que, diría yo, viene muy cerca de la comparación, moralmente impecable, pero sin educación. Sí. En los periodos de cambios sociales son también peligrosos, decía Gramsci, que en estos claroscuros surgen los monstruos. Efectivamente. ¿Por qué surgen estos personajes así que te pueden llevar para un lado determinado en cualquier momento, ¿no? Bueno, decía, y uniéndolo con Feigelin, hay varios, o sea, la filosofía política tiene varios resplandores a lo largo de la historia, son pocos, pero uno de esos es este momento. O sea, la filosofía política es cuando cae el Imperio Romano, por ejemplo, la Alemania nazi, y el mundo actual, hay mucha gente que está dedicando a la filosofía política y es justamente, hay un Zeitgeist, que dicen los alemanes, un espíritu del tiempo. Y cuando la gente no encuentra valores o principios o propuestas políticas concretas, no nos quedamos simplemente ahí en la vida viviendo un nihilismo. Esperamos encontrar una respuesta a otra parte. Entonces es muy fácil recurrir a los gurús, a los líderes, a los demagogos, etc. En el fondo, la gente normal en el día a día no tolera el vacío de poder, podríamos decirlo. Siempre está buscando una persona que le dé una especie de liderazgo. Entonces, los liderazgos negativos son justamente el terreno fértil en momentos de confusión y caos social. Sí, por eso Führer significa líder, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Efectivamente. En estos tipos de controversias sociales, ¿no? Y recordar que, por ejemplo, gente como el Führer apareció a través de métodos democráticos, criticables o no criticables, pero en el fondo uno ve que figuras como el Führer son cosas que podrían pertenecer al pasado histórico de la humanidad, como esos tiranos de la Grecia antigua, de imperio antiguo. Y no, yo creo que los problemas de la democracia, y lo vemos, por ejemplo, en las películas de Nolan, etcétera, es que es una conquista cotidiana. Uno nunca puede descansar en los laureles políticamente hablando. Es una conquista cotidiana la dignidad de las personas. Si no, sigo diciendo, me atormenta la gente que cree que, digamos, personas como el Führer quedaron en el pasado, que es algo que nunca más comunidad podemos haber, es algo que puede aparecer en cualquier momento. Lo podemos tener acá a pocos metros, a pocas cuadras, a pocos kilómetros, siempre puede haber algo así, ¿no? Efectivamente. Camilo, sacaste un libro junto a Claudia Luis. Junto a Claudia, que es el siguiente, ¿no? Que habla precisamente de Sócrates a Netflix, esta mirada sobre la filosofía, una guía para ir descubriendo entonces la filosofía desde Sócrates a Netflix, junto a Claudia, que tuvo también la semana pasada acá. Sí, sí. Y también tiene usted un podcast, ¿no? También en Instagram también para seguir aprendiendo. Claro, 420.000 por ahí seguidores en Instagram, así que nos va bastante bien. Bien. Y en el podcast también tenemos varios episodios, así que... ¿Cómo se llama el arroba del Instagram? @filosofía y humor. Así Filosofía nos van a encontrar. Y humor. Sí, nos van a encontrar en todas partes como Filosofía y Humor. En YouTube, en TikTok, en cualquier lugar. Ya la red que inventen próximamente, ahí vamos a estar con @filosofía y humor. Hasta página web le lleva. ¿Ah? Efectivamente. Ahí está sí, la página de Filosofía y Humor. Tenemos que actualizarla, que la actualizo yo, así que está medio ahí. Sí, pero no importa, Schopenhauer y Freud siguen siendo importantes. Es una especie como de enciclopedia de la ocasión, porque ustedes saben que en las redes sociales uno publica, había un dicho que dice, el diario de hoy envuelve el pescado de mañana, lo mismo, el video que hacemos con tanto amor hoy día, el algoritmo no lo va a ver en 2 semanas más, pero por lo menos en la página web ahí lo pueden encontrar. Muy bien, Camilo, gracias por venir, hasta la próxima. Gracias por la invitación, que estén muy bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Stock Disponible y desde Vía X. Hasta la próxima. Chao.